Bueno, vamos a retomar hoy día este cursito, pero antes de eso quiero rendir un cierto homenaje a un distinguido matemático que ayer algo se los comenté y tiene que ver con Alan Turing. Ya, voy a ver si es que me funciona esta cosa. Ya, vamos a compartir la pantalla. Dicen que acá. Ya, ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de Alan Turing, la que les mostré ayer, pero ahora agregué unos logos. ¿Alguien sabe a qué empresa representan esos logos que están ahí? ¿Estás con el micrófono apagado, Roberto, si estás hablando? Ah, ya. Bueno, Estás haciéndole propaganda, ¿eh? le estoy haciendo propaganda, claro. Esta empresa, la historia dice que este logo, que está aquí en estos diferentes colores de los años 80 por ahí, y después se transformó en lo que actualmente se ve en los productos de esta empresa. Y la historia de este logo, de esta manzana, tiene que ver mucho con Alan Turing, porque Alan Turing fue castigado de alguna manera por el gobierno británico después que terminó toda la guerra y que ganaron. Salió a la luz pública de que Alan Turing era gay, ¿ah? Era homosexual, entonces en ese tiempo eso estaba eh, castigado por la ley, y entonces lo sentenciaron a curarse de su homosexualidad, y en eso los tratamientos le provocaron una terrible depresión que finalmente lo lleva a suicidarse, y la manera en que él se suicida es comiéndose una manzana que estaba llena de cianuro. Entonces, la gente de Apple inventó o quiso darle un reconocido homenaje a este hombre con su logo. ¿Ah? Así que para que sepan de dónde viene esa manzanita tan famosa que vemos siempre en los productos, ¿no? Es un poquito de historia para amenizar un poco el curso, no sea tan fome. Ya, otra cosa que quiero compartir con ustedes, ayer hablamos de RCA, ¿cierto? Hablamos de los números que se usan en los problemas de factorización de grandes números, y entonces uno busca acá, por ejemplo, este sitio, que es parecido al Wikipedia, habla del desafío de factorizar números RCA, y hace una lista de los números. ¿Ah? ¿Se fijan? Tenemos, por ejemplo, uno de dos... tenemos números de distintos tamaños, 140 bits, etcétera, y hasta los más grandes que son de 2048 bits, que algo les comenté ayer, ¿cierto? En el sentido de que son estos los números que se utilizan en las aplicaciones prácticas. Y hay un desafío, ¿está bien? Hay un desafío que plantea justamente el mismo laboratorio RCA, voy a tratar de mostrar acá, que tiene que ver con factorizar estos números, estos números gigantes, poder factorizar, encontrar sus factores primos. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, algunos datos, déjenme ver, ay, parece que bueno, no importa. Tenemos estos datos, ¿cierto?, de los números que han sido factorizados, ¿está bien? Y entonces, hasta el momento, se han roto algunos números que en realidad son pequeños, de 120 bits, 129 bits, y hasta el año 2000, más o menos, este laboratorio daba premios por factorizar estos números gigantes, y entonces los premios consistían en dinero. Déjenme ver. No lo tengo aquí. Y bueno, hasta el momento, hasta el año 2000 y algo, 2001 por ahí, los números que se habían roto eran de, como les dije, de 150, 160, y hasta el más grande que se ha logrado factorizar es un número de aproximadamente 700 bits. Pero los que son de uso comercial, como les dije yo ayer, por ejemplo, este que tiene 248 bits, son 600 dígitos decimales, no se ha podido romper.
Y el laboratorio lo que ofrecía en ese tiempo era $200.000 para aquellos que podían factorizar estos números. Eso gatilló una serie de esfuerzos, obviamente, como yo les decía, en términos de criptoanálisis, o sea, de los que quieren romper los algoritmos para saber cuáles son sus debilidades. Y hasta el día de hoy estos números no han podido ser factorizados. Por lo tanto, nuestras cuentas corrientes y todo lo que usamos hasta el momento sigue a salvo. Bueno, vamos a retomar entonces el tema del curso. Y ahí estamos. Entonces, ¿me confirmas? ¿Estoy mostrando la presentación? Sí, 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 estás mostrando, se ve. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. ¿Dónde estoy? Bueno, entonces vamos a partir, voy a terminar con el punto 4, que es todo lo que tiene que ver con la criptografía de llave pública y asimétrica, y voy a introducir ya las curvas elípticas, que son el tópico importante en este curso desde el punto de vista de las aplicaciones prácticas. Entonces, retornando un poco al problema del logaritmo discreto, nosotros ayer hablamos solamente del tema de intercambios de llaves, ponerse de acuerdo en una llave secreta para después encriptar y desencriptar, o sea, ocultar la información y después poderla abrir para los usuarios que son legítimos. Entonces, hay un algoritmo que lo inventó Taher El-Gamal, ¿está bien? En el año 1985 aproximadamente. Él toma el problema del logaritmo discreto, el esquema de Diffie-Hellman para intercambio de llaves, y lo usa ahora para encriptar información, o sea, para ocultar información. Entonces, al igual que antes, se elige, ¿cierto?, un grupo como este, el número P, que es un primo, tiene que ser un primo gigante, ya se acuerdan, con bastantes dígitos. Se elige una llave secreta, X, que tiene que ser menor que el módulo donde estamos trabajando, y entonces, como llave pública, en este caso Bob publica la base y el número I, que es el resultado de elevar a X la base que él eligió. Obviamente la base también tiene que ser un número pequeño en relación al módulo. A continuación, ¿cierto? Como este es un algoritmo que queremos encriptar la información, queremos ocultarla, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar un mensaje, ¿está bien? Que en este caso el mensaje va a ser algún elemento también de este grupo, y entonces en forma aleatoria se elige un número K, ¿está bien? Que obviamente va a ser secreto también, y va a ser primo relativo, ¿está bien? Va a ser primo relativo con P-1, ¿ya? Entonces Bob calcula dos valores, fíjese, el valor A, que es beta elevado a K, módulo del P, y acá, ojo, el mensaje multiplicado por la clave I elevado al número K, que es secreto, ¿ya? Entonces, atención acá, que recuerde que estamos hablando de campos con el número primo bastante grande, entonces es muy difícil que un atacante, conociendo el resultado A, pueda encontrar el valor de la constante K. Lo mismo en el caso de B. ¿Está bien? Entonces, obviamente, tenemos ya esos dos valores, y entonces Bob va a transmitir este mensaje encriptado, que en este caso es un par. ¿Ya? Entonces este mensaje va a pasar por el canal, y la intrusa y va a querer descubrir cuál es el mensaje M. Entonces ella se enfrenta, ¿cierto?, a descubrir quién es K. Entonces eso es el problema del logaritmo discreto, difícil de resolver. Bueno, entonces para poder desencriptar, ¿cierto?, ¿qué es lo que va a hacer el receptor? Va a tomar lo que viene del canal, el B, y atención acá, esta es una notación. Recuerde que estamos trabajando en aritmética modular, así que esta división en realidad es el valor B multiplicado por el inverso, de acuerdo al módulo P, de este valor A elevado a X, ¿ya? Bueno, B, ya, ¿perdón? No, está bien, está bien, está bien, perdón. Entonces, B, ¿cierto?, que era I por I elevado a K por M, ¿cierto? I dividido, vuelvo a insistir, es una notación por esa expresión, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver que beta X elevado a K, dividido eso por beta K elevado a X, eso, entre comillas, se simplifica y obtenemos entonces el mensaje original. Vuelvo a insistir,
el atacante lo que quiere es encontrar ese exponente K y el exponente X, ¿ya? Para poder descubrir entonces el mensaje, que es una cosa difícil de hacer. Bueno, un ejemplo pequeñito, para verlo esto con números, ¿cierto? Aquí Bob elige, por ejemplo, el primo P igual a 13, la base, fíjese, la base es el 6, y X, el número secreto, es 5. Entonces calcula 6 elevado a 5, módulo 13, ¿cierto? Haciendo la aritmética modular, ¿cierto? Recuerden, eso sería igual a 2. Y entonces, ¿qué es lo que va a publicar? La base, va a publicar cuál es el grupo, el módulo donde estamos trabajando, la base que está eligiendo y esta llave pública. Recuerden que Alice, el intruso, a partir del 2 debiera descubrir el número 5. ¿Ya? Eso es lo que busca Alice. Bueno, aquí se asoció un mensaje, ¿está bien? Con el número 10, que es un valor que va a representar una cierta información, ¿cierto? Elige un número secreto y hace el cálculo entonces de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Calcula el A, ¿cierto? Como es de esa forma, reducido al módulo 13 da 9 y B, entonces, que sería este producto, también reducido al módulo 13 nos da 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa, qué es lo que se transmite por el canal? El valor, el par ordenado 9,4. ¿Qué hacemos para descubrir, para recuperar el mensaje original, que recuerden que era m igual a 10? Bueno, tomamos esta expresión, ¿cierto? Esta división acá, vamos reemplazando. Recuerden que esto son los resultados que se están transmitiendo por el canal, ¿cierto? Y acá, como vemos, nuevamente hay una especie de simplificación y por lo tanto se recupera el número 10, o sea, el mensaje original, ¿ya? Esta es una forma entonces de transmitir información encriptada y también cómo se desencripta, ¿ya? Bien, este mismo algoritmo se puede usar para hacer firma, ¿ya? Recuerde que cuando hablamos de firma digital, estamos hablando exactamente de lo mismo que hace uno cuando va a un notario y firma ante notario algún documento. La firma digital es la que se usa para validar dispositivos o validar personas o validar servidores, ¿cierto? Que se conectan o a los cuales nosotros nos conectamos, ¿cierto? Vía Internet. Nosotros no vemos esto porque todo esto es transparente y está implementado, ¿cierto? En los sistemas operativos, en los navegadores, en los protocolos de seguridad que tienen digamos, los protocolos de Internet, ¿cierto? Y es entonces la práctica uno no ve, uno no tiene que hacer la firma digital, eso es automático. Pero aquí está el principio de la firma digital usando el problema del logaritmo discreto, ¿ya? Entonces, como siempre, ¿cierto? Se elige un número primo, porque es el grupo donde vamos a trabajar, dos números aleatorios, uno que es la base, y el otro que va a ser entonces el exponente, que recuerden se mantiene secreto, ¿ya? Bajo las condiciones, ¿cierto?, de siempre, dado que tienen que ser menor que el módulo que estamos trabajando. Entonces, se publica el resultado, acuérdense, y es el resultado que se obtiene de beta elevado a x. Entonces, tenemos ahí esa expresión. Recuerden que en el tema de la firma, nosotros no queremos proteger el mensaje, queremos mandarlo junto con la firma para que se valide la firma. ¿Ya? Ese es el objetivo de este algoritmo. Entonces, bueno, vos vas a tomar un mensaje, ¿cierto? Va a elegir un número secreto, al igual que en el caso anterior, que va a ser primo relativo con p-1, atención acá, y va a calcular esta expresión, este valor a. Después, fíjese, va a calcular un segundo valor b, pero esta vez en este algoritmo, en esta ecuación, ¿cierto? Usando el algoritmo extendido de Euclides, ¿cierto? Trabajando en la aritmética modular, módulo p-1, ¿cierto? Se calcula este valor de b y se transmite entonces esta como firma. Entonces el receptor, que en este caso es Alice, quiere verificar que esta firma efectivamente sea la de Bob. Entonces, fíjese que ella, por un lado, calcula esta expresión, ¿está bien? Fíjese, I elevado a elevado a B, que en el fondo, si uno va reemplazando lo que calculó anteriormente, en realidad es beta elevado a esta suma que está acá. Y esa suma, fíjese, en realidad es M, es el mensaje M. Así que, por lo tanto, si logramos verificar que esta expresión es igual con esa, entonces la firma es válida, ¿ya? Acuérdense, insisto, no estamos protegiendo el mensaje, estamos chequeando que la firma sea la firma de Bob. Ya, un pequeño ejemplito
para verlo esto con números, ¿cierto? Al igual que recién, tomamos este primo igual a 11, la base igual a 2, el número secreto igual a 8, se calcula la exponencial, ¿cierto? La potencia de 2 a la 8, módulo 11, que es 3. Entonces publicamos I igual a 3, la base y el grupo, el módulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a firmar un mensaje que no lo queremos ocultar, acuérdese. Elegimos un número secreto, que es en este caso 9, que es un primo relativo, ojo, con 10, ¿está bien? Primo relativo. Calculamos el número A, fíjese, ahí está, 2 elevado a 9, módulo 11, ¿cierto? Haciendo la reducción, eso nos da 6. Y haciendo entonces, acuérdese, en esta ecuación, módulo 10, ¿cierto? Aplicamos el algoritmo extendido de Euclides, ¿sí? Y calculamos el valor de este número B, que en este caso resulta ser 3. Entonces se transmite esto por el canal, que sería la firma de Bob, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace Alice? Bueno, como ya vimos en la parte general, calcula esta expresión, fíjese, 3 elevado a 6 por 6 elevado a 3, todo eso reducido módulo 11 nos da 10. La otra expresión que calcula Alice es beta a la m, ¿está bien? Beta a la m, ¿está bien? Y entonces hace todo el cálculo, módulo 11, y lo reduce y obtiene el valor 10. O sea, efectivamente aquí se validó que 6,3 es la firma de Bob. Entonces, esta podría haber sido la firma de un servidor o de una página web, de un sitio, de un banco, etcétera, etcétera. Bien. Curvas elípticas sobre campos de Galois. Y el problema del logaritmo discreto. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es cambiarnos de estructura matemática a una curva elíptica, ¿cierto? Sobre un campo finito. Entonces, ¿qué es lo que es una curva elíptica? Es un conjunto de valores ordenados, ¿está bien? De valores, elementos de este ZP. Acuérdense, el P es un primo gigante, siempre. Y entonces resolvemos esta ecuación módulo P. Y esto viene de las curvas algebraicas, ¿cierto? Y de los planos, de los espacios proyectivos, ¿cierto? Y tenemos un punto en el infinito, que en este caso es un punto especial, ¿ya? ¿Y qué le pedimos a esta ecuación? Que se satisfaga esta condición, ¿ya? Para que pueda ser una curva elíptica y que sea segura. Bien, un pequeño ejemplo. Acá tenemos una curva. Si supusiéramos, por ejemplo, que dejamos libre esto y trabajamos sobre los reales, obtendríamos una curva como la que se aprecia acá, ¿ya? Esa es una curva elíptica, y en la teoría, ¿cierto? Estamos pidiendo que su discriminante sea distinto a cero para que la curva, si la miramos acá, ¿cierto? No se intersecte a sí misma, no tenga vértice, sea una curva suave. Pero no es el caso. Estamos trabajando sobre campo finito, ¿ya? Bueno, geométricamente podríamos definir las operaciones, ¿cierto? Con puntos sobre esta curva, porque acuérdese que lo que queremos hacer es calcular el logaritmo discreto usando puntos de la curva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quiero sumar dos puntos, lo que hacemos, ¿cierto?, es trazar una línea recta que va del punto P al punto Q, ver dónde esa línea recta intersecta la curva, y trazando una recta perpendicular al eje X, encontramos el tercer punto, que sería el resultado de la suma. En el caso que queramos sumar un punto consigo mismo, o sea, hacer el doblaje, ¿ya? Esto es un concepto muy importante para el problema del logaritmo discreto. Significa que el punto, ¿cierto?, lo vamos a sumar consigo mismo, ¿está bien? Entonces, en este caso, se traza una tangente y se busca dónde esa tangente intersecta la curva, y nuevamente con respecto al eje X se traza una perpendicular, y ese sería el punto que resulta como doblaje, ¿ya? Esas son geométricamente las operaciones que uno estaría haciendo, ¿no? Y en el caso del opuesto, ¿también? En el caso del opuesto, perdón, simplemente con respecto al eje X, ¿cierto? Fíjese, se define el que está simétricamente en el lado contrario del eje X respecto al punto original, ¿no? Y la gracia, obviamente, es que si lo sumamos, obtenemos el punto en el infinito, o sea, que sería como obtener el neutro,
¿no? Bien, ahora, volviendo a los grupos, ¿cierto? A los ZP, tenemos cómo se calcula, fíjese, la suma de estos dos puntos. ¿Ah? Dos puntos cualesquiera sobre la curva elíptica, ¿cierto? Las coordenadas del tercer punto se calculan usando esta fórmula, módulo P, donde este número S se va a calcular de esta forma si el punto son distintos, digamos, o si estamos haciendo doblaje, ¿ya? En el caso que es igual, eso significa doblaje, ¿ya? Entonces, ojo acá, vuelvo a insistir, esta notación, acuérdese que es aritmética modular, por lo tanto no tiene el mismo sentido, ¿ah? Hay que decir que es el numerador multiplicado por el inverso del denominador, que eso es lo que está indicando. Un ejemplito, continuando con la misma curva que partimos, ¿cierto? Ahora vamos a estar en módulo 17, fíjese. Vamos a tomar un punto sobre la curva, que significa que satisface la ecuación. Se fija, si yo elevo al cuadrado la segunda componente, nos da 1. Si calculamos el término que está a la derecha, x cubo 2x más 2, módulo 17, ¿cierto? Nos da 137, reducido módulo 17, nos da 1. O sea, el punto P satisface la ecuación. Entonces, ahora vamos a calcular el doblaje, o sea, P sumado consigo mismo, ¿cierto? Aplicando entonces la fórmula que teníamos. Fíjese, acá entonces estoy insistiendo que en realidad esta notación me está diciendo, ¿sabe qué? Usted tiene que buscar el inverso multiplicativo de este producto. ¿Ah? Entonces, fíjese que el inverso de 2 es 9. Claro, porque 2 por 9, eso nos da 18, módulo 17, el resto es 1. ¿Ya? Así que el inverso de 2 sería 9, que obviamente 81 reducido módulo 17 nos da 13. ¿Ah? Entonces, reemplazamos las ecuaciones para las dos componentes, x e y, y obtenemos entonces este punto, que sería el resultado, ¿cierto?, de hacer el doblaje del punto P consigo mismo, valga la redundancia, ¿no? Bien, si queremos sumar, ¿cierto?, dos puntos que son distintos, entonces ahora el S se calcula de esta manera, ¿está bien? Entonces nuevamente hacemos los cálculos, nos da 2, y el nuevo punto entonces en este caso es 10,6, ¿ya? Bueno, hay un teorema que viene de la geometría algebraica, de las curvas algebraicas, y en este caso, los puntos de una curva elíptica, junto con el punto en el infinito, el punto especial, digamos, forman un grupo cíclico. ¿Ah? ¿Eso qué significa? Que uno puede tomar un punto y generar todos los demás haciendo potencias de ese punto que nosotros hemos escogido, ¿ya? Entonces, a eso se le llama habitualmente el elemento primitivo, ¿ya? No voy a entrar en ese tema porque es para otro curso. Aquí, tomando la curva que teníamos como ejemplo, ¿cierto? Tenemos que esta curva va a tener 19 puntos, ¿está bien? Y si uno elige este punto P, entonces si empezamos a sumarlo consigo mismo, vamos a ir generando todos los puntos que satisfacen la ecuación de la curva, ¿no? Entonces, fíjese que a partir de este último, que nos da el punto en el infinito, o sea, el neutro, ya se empiezan a repetir los puntos, o sea, se transforma, aquí se puede verificar, ¿cierto?, que este es un grupo cíclico, ¿ya? Entonces, tenemos una cantidad de 19 puntos, incluyendo al punto en el infinito. Obviamente, aquí estamos usando las fórmulas que vimos anteriormente. Bueno, si uno quisiera intentar hacer una representación gráfica de la curva elíptica sobre un campo, ¿cierto?, como en el Z17, lo que nosotros veríamos serían colecciones de puntos, ¿está bien? Una cosa como esta, pero esta es una representación muy forzada, ¿ah?, de estos pares ordenados, ¿está bien? Es como para tener una idea geométrica de cómo es una curva elíptica, ¿ah? Pero la verdad es que no nos preocupa mucho ver su representación gráfica, ¿está bien? Más nos preocupa, ¿cierto?, poder operar con ella y poder hacer los cálculos para el problema del logaritmo discreto, que es lo que nos interesa, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a
avanzar un poquitín más, recuerde que lo que quiero es mostrar estas aplicaciones de estas cosas, de estas estructuras matemáticas en la ciberseguridad. Entonces, acá tenemos un documento del gobierno de Estados Unidos, ¿cierto?, donde se establece un estándar para hacer la firma digital. ¿Ya? Dentro de este documento hay mucha información, ¿está bien? Este es del año 2013, y en particular, en uno de sus anexos, está haciendo una recomendación respecto de las curvas elípticas, que es lo que acabamos de ver en los ejemplos, ¿ya? Entonces, fíjese que lo que yo estoy conversando, lo que les estoy contando es sobre curvas elípticas definidas sobre campos primos. ¿Ah? También hay curvas elípticas definidas sobre campos binarios, que son extensiones del GF2, ¿ah? Donde el M, ¿cierto?, es algún número entero positivo. Pero yo me he concentrado acá porque estaba usando la aritmética modular, ¿está bien? Entonces, en este documento, ¿cierto?, nos dice, ¿sabe? Si usted quiere realmente construir un sistema que sea seguro para intercambio de llaves o para encriptar información, usted tiene que usar curvas elípticas bajo estos estándares. Entonces, fíjese que en el curso nosotros estamos hablando de campos primos. Entonces nos dice, ¿sabe qué? Mire, el tamaño del número primo que usted tiene que elegir tiene que ser de 192 bits o de 224 hasta 521 bits. O sea, estamos hablando de números que tienen, de elementos de un campo que tienen más de 200 dígitos. O sea, cuando nosotros estamos mirando estas operaciones, estos números que están acá son números que tienen más de 200 dígitos. Entonces, todas estas operaciones que estamos haciendo acá se están desarrollando con números, como insisto, que son números gigantes. Entonces, por eso es que el problema del logaritmo discreto es tan difícil de calcular. Entonces, eso es lo que nosotros vemos cuando queremos hacer una aplicación comercial de estas estructuras matemáticas. Entonces, para que veamos ahí, ¿cierto?, estas aplicaciones en la ciberseguridad, ¿ya? Bien. Entonces ahora voy a entrar a explicar, ¿cierto? Voy a entrar a explicar el problema del logaritmo discreto sobre curvas elípticas, ¿ya? Entonces, en inglés la sigla es ECDLP, Discrete Logarithm Problem, EC por las elliptic curve, curvas elípticas. Entonces, fíjese que, ¿qué es lo que es el logaritmo discreto? A mí me va a dar dos puntos de la curva, P y Q, y entonces el punto Q se va a obtener a partir del punto P, sumando ese punto D veces. Fíjese que esta notación es como una multiplicación, pero en realidad lo que nos está diciendo es que el número P, el punto P se suma consigo mismo, en este caso D veces. Entonces, claro, lo que yo voy a conocer es P y voy a conocer Q. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer un atacante? Bueno, el atacante lo que quiere es descubrir el número D. ¿Cuántas veces, está bien? ¿Cuántas veces nosotros sumamos, ¿cierto? ¿Cuántas veces sumamos este punto P para encontrar el punto Q? Eso es lo que quiere hacer el atacante. Entonces aquí, este es el ejemplo que está en las notas, ¿está bien? Tenemos, fíjese, la misma curva, que ya elegí como ejemplo, ¿está bien? Que ya sabemos tiene 19 puntos. Entonces, si uno se fija, el punto Q es obtenido a partir de P, sumando P 13 veces. Lo vamos a sumar 13 veces ese punto, y entonces, como les dije, lo que vamos a publicar es el punto Q y el punto P. Entonces el atacante lo que va a querer es descubrir 13.
Y con eso, entonces, tenemos definido qué es lo que es el problema del logaritmo discreto. ¿Está bien? Entonces, yo hoy día voy a hacer cortita la presentación y los voy a dejar hasta aquí con la inquietud de saber cómo esto lo vamos a usar posteriormente en un problema de hacer un intercambio de llaves y después vamos a ir a ver eso, ¿cierto? Cómo después uno lo podría llevar a la práctica en los conceptos de la ciberseguridad. ¿Ah? Y mañana voy a conversar de eso y estoy preparando una sorpresa porque no está incluido en los apuntes, pero me parece interesante también y les voy a mostrar algo relacionado con redes neuronales, ¿está bien? Que permiten hacer este mismo tipo de cosas y es una sorpresa que les voy a contar mañana. ¿Alguna consulta que quisieran hacer antes de que terminemos esta sesión? Ayer no alcanzamos por el tema de la presencia de nuestro amigo Murphy. Roberto, ¿estás hablando? Está silenciado, Roberto. Chao. Sí. Entonces, ¿por hoy día quedaríamos aquí? Sí, sí, por hoy día vamos a quedar aquí. Muy bien. Muchas gracias, Iván. A no ser que haya alguna consulta dentro de los asistentes. Parece que no. Ya, muy bien. Muchas gracias por asistir y mañana, entonces, como les digo, les voy a tener también una sorpresita para que se entusiasmen más con estas áreas. ¿Ah? Muchas Bacano. gracias por asistir. Hasta luego.